Oscar Hernández la invitación por participar aquí y aparte de encontrarme con muy buenos amigos como es el doctor Lalo Serra, el doctor Chema Remes, gente muy profesional que van a tener el día de hoy, la mañana de hoy. Y quiero hablarles un poco en relación a la enfermedad celíaca en los niños. Parte ya de lo que el doctor Eduardo Serra les ha presentado es fruto de investigación precisamente en este grupo de edad. Los niños son esos primeros casos que se presentaba del doctor holandés de la guerra, precisamente fueron diagnosticados en niños. Entonces vamos a ver a continuación algunos aspectos relevantes, sobre todo en este grupo de edad. Quisiera yo resolver en los siguientes minutos que ustedes conozcan un poco por qué debe preocupar al médico que atiende niños esta enfermedad. ¿Cómo reconocerlo? En el niño es diferente que en el adulto. Vamos a ver si los síntomas pueden ser distintos o más diversos. ¿Qué pruebas debemos solicitar en los pequeños? Y si el manejo de la dieta resulta complicado o, como dice el doctor Serra, el niño se adapta tal vez mejor a estas condiciones al tener un contacto temprano con una dieta que él finalmente asimila mejor. Y si hay alguna forma de prevenir este aspecto. Y hace algún tiempo salió en selecciones, ¿no?, del Reader's Digest, decía que hay 10 enfermedades que se... ¿Cuál es? El de Gracias. Hay 10 enfermedades que el doctor ha olvidado, dicen algunos. Y dentro de estas vienen varias enfermedades cardíacas, la apnea del sueño, la infección por clamidia, y dicen que está también la enfermedad celíaca, donde dicen que un adulto requiere en promedio 11 años para poder ser diagnosticado de esta enfermedad, ¿no? Entonces pareciera que esto es bastante real. Y bueno, sabemos que tiene que ver con una alteración estructural del intestino y con una respuesta de autoinmunidad presente en estos pacientes, desencadenada por la proteína del gluten, básicamente la gliadina, la fracción tóxica en un organismo susceptible. Ya el doctor Cerda nos hablaba de la historia, siempre muy interesante, ¿no? El trigo, dice que pues el trigo, muchos expertos, digamos, culinarios, dicen que es una harina muy especial, que le da una particularidad especial y por eso se consume tanto. Ya nos hablaba el doctor Cerda también de Areteus de Capadocia, griego que determina esta enfermedad, esta indigestión crónica o que presentaban algunas gentes. Después Samuel G. en Inglaterra, él describe que este problema causaba diarrea en grupos de niños de manera muy importante, les afectaba su nutrición, y él es el primero que dice que tenía que ver con algo de la dieta. Pero finalmente fue el doctor Dickey, que también el doctor Cerda mencionaba, en su tesis, fíjense, su tesis de medicina, fue investigaciones de los efectos dañinos de ciertos tipos de cereales en pacientes que sufrían enfermedad celíaca, porque sí, tenían tal desabasto de alimentos y tal desabasto de trigo en su dieta que finalmente la mortalidad infantil en ese entonces, dicen en Holanda, él es de origen holandés, era del 36% y bajó en ese grupo de niños con diarrea crónica al 0%. Entonces fue lo primero que le llamó la atención al doctor Dickey, que finalmente a través de su grupo detectan que había esa particularidad en algunos cereales que era lo que lo causaba. Finalmente después en Inglaterra también se determina que había una alteración en la biopsia. Esto del contexto genético, la participación genética fue descrita, vean, hacia el año de 1989. Todos estos avances de alguna forma son de manera reciente. Los anticuerpos antitransglutaminasa utilizados ya de manera más común en el 87, en 1997, perdón. Y el doctor Alessio Fasano, que es un gastroenterólogo pediatra que ha hecho un gran número de investigaciones en población infantil que finalmente han sido extrapoladas a los adultos. De manera muy reciente tuvimos el Congreso de Nutrición Europeo en
Israel. Él presentaba sus experiencias y cómo este grupo de pequeños que tienen enfermedad celíaca tenían alteraciones en esa permeabilidad intestinal como una parte característica que favorecía el paso de la gliadina hacia la sangre, que el doctor Cerda también ya ha explicado, toda respuesta inflamatoria, inmunológica, que finalmente lleva al daño del epitelio intestinal. Y se dice que la molécula de la gliadina tiene ciertas particularidades muy importantes que desencadenan finalmente estas respuestas inflamatorias. Se dice que el efecto citotóxico, el daño que producen las células al propio intestino, está documentado bien en ciertas partes de la molécula de la gliadina. Algunas otras que median la respuesta inmunomoduladora se observan también en otras estructuras de la proteína, siéndola una proteína especialmente diseñada para desarrollar la enfermedad inflamatoria. Y finalmente también sabemos que la información en esta molécula dicen que tiene que ver con la hipótesis de la sonulina, le llaman, o del incremento de la permeabilidad intestinal para generar esta respuesta inflamatoria. Este era el grupo de niños que inicialmente se documentaba que podían estar afectados por la enfermedad celíaca, niños de este tipo, europeos, que se presentaba de 1 en 1500, 1 en 3000. Sin embargo, el mismo doctor Fasano, dentro de su investigación, hacia el año 2003, hace un escrutinio en los Estados Unidos de América, encontrando que pues, no era tan raro como realmente se sospechaba. En Norteamérica, cerca de en un estudio que involucraba más de 13,000 personas, encontraba que 1 en 133 personas tenían la enfermedad celíaca, considerando esto que era 100 veces más común de lo que originalmente se había pensado. Y bueno, se han hecho varios escrutinios a nivel de diversos países. Al ratito el doctor Remes va a platicar un poco en relación a la investigación en México, pero de manera muy característica vean la prevalencia de la enfermedad, la frecuencia de la enfermedad de acuerdo a los diferentes países. Llamaba la atención siempre que la población del Sahara, ¿no? Los saharauis, decían, una población muy particular, eran los más afectados con la enfermedad celíaca y decían que afectaba esto, en estas investigaciones arrojaban que el 5 al 6% de las personas, ¿no? Basado en el estudio en niños, tenían la enfermedad celíaca en esa población, una población que era gente africana, pues del oeste del Sahara, de Argelia, y que tenían la característica de que eran un tanto nómadas, ¿no? Dentro de su localización, digamos, dentro de ese continente. Y bueno, sabemos que la prevalencia de la enfermedad celíaca, de acuerdo a la determinación de anticuerpos, puede variar, ¿no? Nos hablaban de la prevalencia de 1 a 1.9% en ciertos países, y sin embargo el componente genético pareciera ser el más importante. El doctor Cerda ya les habló del DQ2, DQ8, presentes en más del 95% de los pacientes que tienen la enfermedad celíaca y tan solo presentes en menos del 30% de la población general. Es un criterio necesario, pero no suficiente para su diagnóstico. Dice que esta enfermedad, que tiene una característica de autoinmunidad, es diferente a otras enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Dicen porque existe un autoantígeno bien determinado, que finalmente hay un disparador ambiental y que es la única enfermedad autoinmune que a través de la dieta puede resolverse. Y vemos que la prevalencia de la información genética del DQ2, vean, en México, a través de los estudios del doctor Cerda, del doctor Remes, del doctor Uscanga, se ha podido determinar que puede llegar a ser muy semejante a las de otras poblaciones, ¿no? Donde se estimaría que a lo mejor sería menos frecuente. Podemos ver que también la de DQ8, el doctor Cerda también nos presentaba su trabajo de investigación, entonces de manera comparable a poblaciones norteamericanas. Y la enfermedad celíaca ha ido incrementando. Se dice que cada 15 años se duplica en relación a su frecuencia. En los últimos 30 años, entonces, ha incrementado de manera exponencial. Y el problema, finalmente, es que la mayor parte de los pacientes, les presentaba el doctor Cerda el iceberg, ¿no? No se encuentran diagnosticados.
de todas las poblaciones, de toda la población total, tan solo diagnosticados, de acuerdo a estas estadísticas, se encuentra el 10 al 15%. ¿Y por qué es importante que el médico que ve niños se preocupe por esta situación? O sea, el médico general, el médico pediatra, el especialista, el gastroenterólogo, es muy real lo que nos decía Oscar. Todavía mucha gente ni siquiera tiene la concepción de la enfermedad, ni siquiera la conocen, menos van a reconocer la sintomatología, que vamos a ver que es sumamente diversa. Pero es importante porque, como comentaban, se incrementa el riesgo de fracturas y el riesgo de muerte también es mayor. Vale la pena estudiarla definitivamente. Ese es un dato muy importante. Vean, el nacimiento por cesárea está asociada a la enfermedad celíaca y dicen no a otras enfermedades inflamatorias, por ejemplo del intestino. Y se ha observado que la gente que nace por cesárea se ha visto que es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad celíaca. La mayor parte de los médicos que vemos niños, la mayor parte, actualmente en México, la mayor parte de los niños nacen por cesárea y pareciera que, por desgracia, somos campeones en ese sentido. ¿Ya? Se ha ido incrementando las indicaciones de la cesárea por alguna razón y para el registro del 2008 nos superamos a nosotros mismos en 2006, 2007 y 2008. Ahora, no sé, igual esperamos llegar a la final del fútbol, pero somos campeones en esto, tristemente, ¿no? Entonces, creo que son razones suficientes para que nosotros debamos preocuparnos por el estudio de la enfermedad celíaca. ¿Cómo reconocerlo? Sabemos que puede dar manifestaciones diversas, la dermatitis herpetiforme, que nos hablaba el doctor Cerda, las lesiones aptosas, migraña, crisis convulsivas. El niño clásico, cada vez lo vemos con menos frecuencia, el niño que tiene diarreas y está muy delgadito y tiene pérdida del tejido muscular, las fracturas, la anemia, que es refractaria al tratamiento, son de las principales características. Y hoy batallamos con el otro problema en el que somos, ¿qué? Campeones mundiales. Obesidad infantil. Campeones mundiales también. Pero vean, no se queda ahí. Las manifestaciones en niños cada vez son más diversas, ¿no? Y hablamos de pacientes con epilepsia. Tenemos pacientes en el hospital que tienen crisis convulsivas, que el médico le receta 3 medicamentos para las convulsiones y no se controlan. Entonces hemos tenido pacientes que han dado positivos a la enfermedad celíaca en este sentido. El autismo, hablamos de 1 en 100, ¿no? 1 en 100 de enfermedad celíaca. Autismo, vean, 1 en 88. Una pandemia, dicen. Este problema de los niños que tienen estos trastornos del comportamiento se está incrementando de manera exponencial. ¿Hay una relación? Bueno, sabemos que hay un grupo de pacientes que puede responder a la dieta libre de gluten. Hablamos también de que se estudia la relación con el síndrome de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Común o no común? ¿No? Cada vez más también nos reportan en las escuelas este tipo de diagnóstico. Todavía no está muy clara su relación. Sabemos que enfermedades como la diabetes, enfermedades de la tiroides, ¿no? También pueden existir, o enfermedades reumáticas de la piel. Estos niños que tienen problemas del hígado, tan solo lo que tienen es una inflamación constante del hígado. ¿Por dónde le busco? No tiene virus, no tiene otra enfermedad que esté afectando ese hígado. Pudiera ser la enfermedad celíaca, la prevalencia del síndrome del intestino irritable, donde el doctor Remes ha hecho estudios muy importantes que va a presentar seguramente, la enfermedad inflamatoria del intestino, el estreñimiento y la esofagitis eosinofílica. Entonces, todo esto, fíjense, da una gama tan diversa en relación a síntomas que dicen que ahora la enfermedad celíaca se comporta como el camaleón de la medicina, ¿no? El camaleón clínico. Y bueno, los síntomas más comunes, veamos cuáles son en los niños. Diarrea, anorexia, vómito, falla de crecimiento, dolor abdominal. Dicen que 90% de los niños que tienen enfermedad celíaca se quejan de manera recurrente del dolor del abdomen. O algunos otros que ya el doctor Cerda nos había comentado, manifestaciones en los dientes, ¿no? En la pérdida del esmalte y la afectación dental. Dicen que también llega a ser de los datos más constantes que debemos buscar, o en la piel,
o músculo-esquelético, decíamos el hígado, endocrinológico, neurológico, entre otras manifestaciones psiquiátricas que también llegan a ser frecuentes. Y nos hablaban también de más frecuencia de la aparición de la enfermedad celíaca en ciertos padecimientos donde realizamos actualmente escrutinios directos para tratar de detectar de manera temprana la enfermedad celíaca en nuestro hospital. Hay un estudio muy interesante de la doctora Liliana Borona, que también fue invitada a participar, nada más que tuvo algunos compromisos para poder venir acá, donde estudia pacientes con diabetes mellitus en el Hospital Infantil de México, de la tipo 1, grupo de 3 a 17 años, y a través de un estudio transversal y descriptivo ella detecta anticuerpos antitransglutaminasa en este grupo de edad. Si salían positivos les determinaba anticuerpos antiendomicio, y si salían positivos les hacía una biopsia intestinal. Ella encuentra que los diabéticos tipo 1 en México, el 9.1% puede tener los anticuerpos y una biopsia compatible con la enfermedad celíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos síntomas? Que el pediatra, el médico general, ¿qué va a hacer con todas estas manifestaciones tan diversas? Pues lo que requiere es que sea un alto índice de sospecha, ¿no? Entonces, son algunos datos. ¿Qué pruebas debemos solicitar? El doctor Cerda también ya adelantó mucho. Realmente, muchas de las aportaciones que han dado los grupos pediátricos son las que toman también los adultos, ¿verdad? Actualmente, para el diagnóstico. Y el grupo europeo de la Sociedad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica publica en el 2012 cuáles pueden ser los indicios para el diagnóstico en este grupo de pacientes. Y pues nos hablan de la sintomatología, ya decíamos, hay ciertos síntomas, decíamos, la diarrea, la distensión, igual el dolor abdominal, que son más frecuentes en la población infantil. O sea, la sospecha va basada en la clínica primero. Y finalmente tenemos que considerar la historia clínica y una presentación compatible, nos dice el documento, con la enfermedad celíaca, pruebas serológicas positivas, determinación del HLA, DQ2, DQ8 compatible, alteraciones histopatológicas compatibles y finalmente, como decía el doctor Cerda, si me queda todavía la duda, pues entonces le doy la dieta y veo si mejora. La biopsia intestinal durante mucho tiempo fue considerado el estándar de oro. Y sabemos que existe una clasificación que nos permite saber el grado de severidad del proceso inflamatorio y de atrofia, que nos permite también a nosotros basarnos en el diagnóstico. La utilidad de las pruebas serológicas va en relación a identificar individuos candidatos a la biopsia intestinal, hacer escrutinio en individuos asintomáticos, pero que tienen factores de riesgo. Tienen el síndrome de Down, el síndrome de Turner o alguna otra condición, ya decíamos, ¿no? Familiares en primer grado, que hagan que sea sospechoso, que tengamos que investigarlo por ese lado. Escrutinio, decíamos, en enfermedades asociadas y en estudios epidemiológicos para establecer la enfermedad. Ya el doctor Cerda también hablaba que las pruebas serológicas son bastante exactas, ¿no? Y vamos a ver que los niveles de determinación de ciertos títulos de los anticuerpos antitransglutaminasa nos pueden ayudar. El uso actualmente de la determinación de anticuerpos de aminados de gliadina se dice que puede llegar a ser muy útil en menores de 2 años. Y este es el documento que nos permite a nosotros los pediatras tomar una ruta diagnóstica de cómo le tenemos que hacer. Yo tengo un niño que tiene datos compatibles, pues busco los anticuerpos. Salen positivos, eventualmente veo si son más arriba de 10 veces lo normal, pudiera yo no tomar la biopsia intestinal, ¿no? Y requiere una monitorización continua y eventualmente si no tiene los anticuerpos por arriba de 10 veces lo normal, la biopsia será muy importante y establecer el grado de severidad puede ser también un factor determinante. Algunas otras enfermedades, como decía el doctor Lalo Cerda, puede causar inflamación también. Existe también un diagrama para las personas que pueden estar asintomáticas, pero tienen el riesgo de la enfermedad celíaca, y se parte ahí de la determinación genética. Entonces, hemos resuelto qué pruebas debemos solicitar. El manejo, la dieta, ya decía el doctor Cerda, creo que van a profundizar todavía más, ¿no? Esto para un niño dicen que tiene mejor apego precisamente el paciente que es diagnosticado pequeño. Por alguna razón crece
viendo que eso es lo normal para él, crece sabiendo que él es distinto a los otros pequeños y que tiene que seguir esa dieta. Dicen algunos que tiene un mejor apego a la dieta el que ha sometido a estudios de escrutinio. Por alguna razón son duros, son difíciles para un niño hacer el estudio de endoscopía y las biopsias, están en el hospital, entonces él aprende como que esto tiene una consecuencia importante. Entonces se dice que estos pequeños se apegan mejor. Tenemos varias recomendaciones que hacen algunos organismos muy formales, como la Asociación Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, y nosotros les damos su lista a los pacientes y les decimos que deben evitar y todo lo que seguramente van a revisar a continuación. Ahora, realmente, siguiendo la dieta, nuestros pacientes se van a sentir mejor. Algunos estudios han encontrado, en este estudio sueco, vean que los síntomas realmente con seguimiento mínimo a un año posterior al tratamiento mejora la flatulencia, el dolor, las evacuaciones duras, el estreñido o el que tiene diarrea, la fatiga, la pérdida de peso, los cambios de humor e incluso la depresión. Apegarse pues será importante, ¿no? Y el doctor se la comentaba que pues actualmente el mercado de la dieta libre de gluten se ha venido incrementando, ¿no? Actualmente se sabe que las dietas bajas en carbohidratos estaban muy de moda en un tiempo, pero han ido cayendo de manera progresiva. La libre de grasas o baja en grasas, pues también, ¿no? Ha estado bastante de moda y se ha mantenido. Sin embargo, vean lo que ha ocurrido con la dieta libre de gluten del 2004 para acá. Se dice que ha incrementado un 28%. ¿Esto por qué será? Lady Gaga dice, es que yo me llevo con este cuerpazo a través de una dieta libre de gluten. Y eso tiene un impacto, seguramente. Entonces, se dice que de los consumidores de la dieta sin gluten, hay unos que, como decía el doctor Cera, tienen el requerimiento médico y, sin embargo, unos no tienen una indicación, ¿no? Este porcentaje, bueno, nos da tal vez, como dice, nuestra población es muy alta, pues a lo mejor un grupo de personas elevadas que la requiera, pero dicen que, fíjense, es un mercado de 5 billones de dólares, el de la dieta sin gluten, que actualmente se lleva a cabo en Norteamérica, ¿no? Entonces, ¿qué será también indicada en todo este enorme grupo de personas? Pues nos deja la duda. Ahora, se dice que si nosotros, ¿qué repercusiones tiene la dieta libre de gluten en los alumnos de la preparatoria en población americana? Que se dice que estos pacientes en general, decíamos, están motivados para adherirse a la dieta. Al ser diagnosticados pequeños, se adhieren bien. Sin embargo, dicen que son un reto ir con sus cuates, ¿no? Vámonos el viernes a pasear, vámonos a dar la vuelta a un buen restaurante, pero ellos viven preocupados. ¿Qué me darán? El cocinero cuidará, me alcanzará el dinero, porque también la dieta es costosa. Dicen que este es un factor de preocupación y una presión social constante para los jóvenes y adolescentes, ¿no? Se dice que, haciendo algunos estudios de la calidad de vida, vean, en niños de 5 a 2 años con enfermedad celíaca contra grupos controles, no hubo diferencia significativa, vean, en este estudio, en relación a la calidad de vida. Solamente se hubo un menor puntaje en todo este aspecto social de la convivencia, que eventualmente disminuía el puntaje de calidad de vida, pero al final salían equivalentes a quien no tenía problema de enfermedad celíaca. Se trabaja actualmente con peptidasas que puedan ayudar al paciente con todos esos alimentos que llevan gluten oculto. Esperemos algunos resultados en el futuro. Y bueno, tan solo me queda comentar si hay alguna forma de prevenir. Y en relación a esto, vean, algunos cambios en la alimentación infantil pudieran incidir en que disminuya la prevalencia de la enfermedad celíaca, y dicen que estudiaron patrones de alimentación de 2 cohortes de pacientes, entre el 93, una y luego en el 97, tomaron un gran grupo de niños y vean lo que redujo la prevalencia de la enfermedad celíaca. Disminuía la prevalencia en aquellos en que el gluten se introdujo desde los 4 meses, o sea, darles a los niños el gluten, el trigo, a los 4 meses, junto con la alimentación al seno materno, fue lo único que disminuyó la prevalencia de la enfermedad celíaca
en esos grupos. Entonces, bueno, hemos resuelto algunos de nuestros interrogantes y podemos concluir que en los niños este es un panorama cambiante. Finalmente, esto es la cesárea y eso, estamos favoreciendo estas condiciones, es la pregunta que nos queda. Está por ahí, tenemos que seguirla buscando, es una enfermedad única que tiene una solución y que eventualmente necesitaremos avances de la ciencia, y a nombre de mi equipo yo les doy las gracias.